seguimos aquí con protagonistas del campo argentino. Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo los invitados de hoy. Está Roberto González con nosotros, licenciado en enología, el ex escritor, docente, responsable de enología de Bodega Nieto Ceretiner y presidente de la Academia Argentina de la Vid y el Vino, que esta semana ha estado presentando un libro en la Semana Nacional del Bonarda sobre este varietal. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Natalia, y gracias por la invitación y bueno, a toda tu audiencia también. No, por favor, muchas gracias a usted. También hoy con la grata compañía de Adriana Carrasco, su esposa, que lo está acompañando y a quien conocemos como productora olivícola. También escribe Adriana, tiene un libro inclusive de vendimia y por supuesto muy avesada en todo lo que es la olivicultura. Así que bueno, bienvenida. Gracias, Adriana, también por estar acompañándonos hoy. Hola, buen día, Natalia, buen día, Adriana, y bueno, gracias por permitirme estar acá. Un gusto. Bueno, la intención es conocer, Roberto, cómo surgió este libro que usted ha presentado esta semana, Bonarda, la historia de un gran vino. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, en realidad me tocó desarrollar la variedad Bonarda y puntualmente ya con 20 años de experiencia sobre el varietal me pareció interesante volcar parte de mi experiencia y parte de las investigaciones que he realizado en el transcurso de los años y en el último tiempo, los últimos 5 años, puntualmente el desarrollo y la búsqueda de bibliografía que cuente, digamos, la historia, el inicio del varietal en Argentina y después mirar qué pasaba en el resto del mundo, específicamente en su zona de origen. Eso me motivó a plantear un libro, el cual fue presentado el 4 de agosto en la Semana del Bonarda. Tenemos entendido que con mucha gente, con amigos, con profesionales, con alumnos que lo estuvieron acompañando. Me imagino que emotivo momento. Sí, realmente el momento fue muy emotivo, rodeado de los afectos, y eso, bueno, muestra, digamos, el respeto y el cariño que me tiene hacia mi persona. Pero lo que uno quería hacer es realmente dar algo a la sociedad, de que no se pierda y que sirva para potenciar y seguir trabajando sobre este varietal tan noble que representa una geografía en especial. La Bonarda, el Bonarda, segunda tinta más importante de nuestro país. Exactamente, bueno, en general se presenta como o la Bonarda o el Bonarda. Yo siempre digo, cuando uno habla de la uva, uno le tiene que colocar el artículo la, y cuando habla del vino, el Bonarda. Entonces, bueno, diría que podemos usar los dos, depende si hablamos de la uva o hablamos del vino. Usted comentó recién que estuvo estudiando sobre el inicio de este varietal en Argentina. Bueno, ¿cuándo fue? ¿Qué nos puede contar? Bueno, tenía la incógnita, ¿cuándo? A ver, nosotros conocemos que en el Malbec fue Aimé Puget, que vino, hizo la escuela, trajo los varietales y en realidad está muy graficado específicamente con las variedades francesas y foco Malbec, y esa es nuestra historia de la vitivinicultura. Bueno, me parecía que teníamos que indagar un poquito más sobre la historia de la Bonarda y dónde se inicia, o al menos llegar a alguna documentación que respalde la historia. Y en realidad me tocó observar en un libro que prácticamente ya ha desaparecido y perdido, solo debe haber 2 o 3 libros en Mendoza, de una ampelografía de la zona de Mendoza, que es en el año 1912, cuyo autor es Leopoldo Suárez, que fue director de la Escuela Vitivinícola Nacional que estaba en Mendoza, es después de la escuela que hace Puget, y que hace un raconto y una descripción muy detallada de lo que es la Bonarda en ese momento, y el cual me impacta porque es el primer dato y el primer libro de ampelografía de Mendoza y que grafica el varietal. Y después lo crucé con otra información que específicamente que es el primer censo que se hace en el país, que en el año 1936, teniendo presente que bueno es una ley que edita el Congreso y puntualmente es de Juan B. Justo,
que quería saber más o menos cuánto eran las hectáreas plantadas, y ahí en ese censo, que es muy rico en detalle, tiene una calidad de información altísima, y ahí muestra que en realidad la Bonarda había llegado antes de 1900. Entonces, la verdad que anclé la historia en estas dos documentaciones que son vitales para demostrar que el Bonarda no había venido escondido, ni era una variedad ignota, sino que a su vez en el 30, en el 40, en el 50 y existe sobradas documentaciones de que era una variedad que existía, se investigaba y era patrimonio, digamos, de Mendoza, en una zona a lo mejor distinta que era San Rafael, para después trasladarse a la zona del este de Mendoza con capital en San Martín. Que hoy, digamos, donde hay más varietal o se trabaja más es en San Martín, es en la zona este. Exactamente, digamos, prácticamente San Martín nuclea 3.700 hectáreas, la mayor superficie implantada de Bonarda en la provincia, y hoy es la capital de la Bonarda, y con otra particularidad, tiene un anfiteatro, tiene un lugar especial que se llama Templo del Vino Bonarda, que yo siempre rescato, que cuando mira uno este templo, no existe en el mundo que un varietal tenga un templo. Y en segunda razón, cuando uno mira el diseño, el trabajo, lo que representa, es como cuando uno va a Burdeos, Francia, y va a la Cité du Vin, a la ciudad del vino. Y esto es una pequeña ciudad del vino. Así que creo que esto marca la potencialidad que tiene la variedad, y el cual hay un plan Bonarda, el cual es interesante que entre el privado y el Estado se hayan nucleado, se hayan trabajado en un plan de promoción y comunicación del Bonarda, ¿no? Sí, absolutamente, porque eso es lo que le permite, Roberto, que hoy estemos hablando de esto y que también se le esté dando más importancia a la Bonarda. Totalmente, esto es clave, y hay que entender que gracias a la Argentina, en su lugar de origen, que es Saboya, que es la actual Francia, era una variedad proscripta, estaba prohibida su implantación, y gracias a la Argentina, al reposicionar el varietal, a partir del 2008 le quita la proscripción de implantación y se vuelve a empezar a implantar en Francia. Así que es un mérito de la Argentina de poner nuevamente en vigencia esta variedad, como lo ha pasado a hacer el Malbec también en el resto del mundo, ¿no? Claro, esa es la importancia, volver a poner en vigencia, porque como usted mencionaba, está desde hace muchísimos años. ¿Qué se hacía? ¿Se hacía corte, se hacían blend? No se utilizaba por completo, digamos. No se usaba, era prácticamente el vino que se usaba en cortes, su corte más afamado es junto al Malbec, y bueno, también se usa en otros varietales, pero conformaba un típico corte argentino, digamos Malbec Bonarda o Bonarda Malbec, que con aparecer las nuevas técnicas de rastreo, digamos, varietal, a nivel de los componentes químicos, nos ha ido obligando a trabajar más el varietal y describirlos en las etiquetas, ¿no? O sea, las leyes de vino, lo que han hecho es a potenciar, digamos, el trabajo varietal sobre el varietal Bonarda y empezar a diseñar un portafolio sobre esa variedad. Claro, darle un protagonismo. Exactamente. Justamente por sí mismo. Roberto, ¿qué características tiene, en este caso, la Bonarda? Bueno, la Bonarda, las características del Bonarda son muy parecidas al Malbec. La Argentina tiene una característica. Sus varietales típicos son varietales muy amables, muy frutales, y esto es lo que representa el estilo del vino argentino, ¿no? Por eso ha tomado posición en el mundo. El Bonarda es exactamente igual, tiene esa característica de ser una uva con una uva y después un vino, que le da un color interesante, bien distintivo, como lo que es el Malbec, y a su vez se diferencia del Malbec en algunos atributos aromáticos. En el comienzo de su temprana edad del vino, recuerda mucho más a las rosas, a las flores, con algunas frutas rojas, y en otra particularidad, la boca del Bonarda tiene esa característica de taninos suaves, pero no concentrados, digamos, no es una boca concentrada, sino es más diluida, y una nota, un filo ácido que lo hace muy interesante. Si hablamos de la producción, si hablamos de los viñedos, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el rendimiento? Bueno, siempre digo, el Bonarda o la Bonarda, hay que tener en cuenta que es una variedad que requiere mucho trabajo agronómico, digamos. Este es el gran tema que tiene esta variedad, y por eso ha sido un poco
digamos, menoscabado históricamente, porque en la medida que no conocíamos las nuevas reglas de la agronomía, el manejo de la canopia, entiéndanse que la canopia es la parte verde de arriba, que uno mira, no la raíz. Esto es el secreto de esta variedad. Para hacer grandes vinos hay que manejar la parte aérea de la planta, y esto es lo que mucho se ha avanzado en este último tiempo a nivel agronómico, y los riegos, los rendimientos. Entonces, bueno, para hacer grandes vinos hay que saber que requiere un trabajo igual o mayor que para hacer un Malbec, pero sí tiene la oportunidad, digamos, de hacer productos muy interesantes, desde vinos de alta gama hasta vinos básicos de consumo anual, espumantes, y ahora he visto hasta vermú de Bonarda. Entonces, todas estas cosas son la innovación y lo que permite innovar y estar más cerca de los nuevos consumidores. Diferentes bebidas, también se utilizan alfajores. En alfajores, en cóctel. Esta es la potencialidad realmente de la variedad. Bueno, vamos a establecer una breve pausa y ya vamos a seguir hablando de este varietal, el segundo implantado en nuestro país, la segunda tinta, y charlando aquí con Roberto González, que nos está contando absolutamente todo lo que tiene que ver con esta variedad. Protagonistas del campo argentino.